El Congreso de la Mañana. Bueno, yéndonos un poco al plano internacional, ayer sucedió un hecho bastante lamentable en Eslovaquia y es que el primer ministro Robert Fico fue avaliado y bueno, Sí, se está debatiendo en este momento inclusive entre la vida y la muerte por el disparo que recibió y el impacto pues fue cerca del estómago y le perforó algunos órganos importantes. así Realmente es. una noticia que se hizo muy viral a través de las redes sociales y conmocionó a toda la comunidad política de ese país y del mundo entero. Del mundo, sí, se repite entonces otro hecho violento en contra de entes políticos. Esto ha sucedido, recientemente pasó en Latinoamérica, en algunos países de Latinoamérica ha estado sucediendo, ahora en Eslovaquia, donde se está esperando ya el resultado y cómo sigue avanzando la salud del primer ministro eslovaco, Robert Fico. A Ujú. ver qué va a suceder más adelante. Es un momento de mucha tensión. Nosotros en Ujú. República Dominicana podemos decir que este tipo de actos, a pesar de la violencia que existe en el país, a pesar de los actos criminales, este tipo de actos no suceden. Con mencionarlo no quisiera que obviamente que sucedan en ningún momento, y porque esto desestabiliza a una nación. Preocupa, Claro, claro que sí. puede hacer tanto daño que puede convertirse ya inclusive en algo frecuente. Entonces, por lo menos nosotros no tenemos esos niveles de violencia. Eso sí. Hay que destacar que el primer ministro de Eslovaquia, pese a que Eslovaquia es un país de la Unión Europea, está dentro del territorio Schengen y es miembro de la OTAN, Ujú. hay que destacar que el primer ministro de Eslovaquia ha tenido posiciones pro-rusas y anti-Ucrania. Ujú. En todo este conflicto Rusia-Ucrania, la posición que ha tomado en todo momento el primer ministro de Eslovaquia ha sido más inclinado hacia los intereses de Rusia y ha sido condenado y criticado de Sí, manera voraz y frontal por parte de los medios de comunicación occidentales, especialmente los medios de comunicación Ujú. de la Unión Europea. sí, Y en medio de la guerra, en medio de esa situación, entonces se produce este hecho y aunque uno no quiera ligarlo, sí, 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 en no. un principio por lo menos uno tiene la sospecha de cuáles fueron las causas por las que se produce ese intento de asesinato en contra del primer ministro de Eslovaquia. Tiene algo que ver con el tema de las posiciones que ha asumido Ujú, en favor de Rusia. ujú. Y hago esta pregunta porque el origen del conflicto entre Ucrania y Rusia es precisamente por lo ocurrido en el año 2014, cuando el presidente Víctor Yanukovych, el presidente de Ucrania en ese momento, En Víctor ese momento. Yanukovych, tenía unas posiciones más cercanas a las relaciones con Rusia que las relaciones con Europa, o más que eso. Ajá. Él tenía una posición de no buscar conflictos con Rusia y en ese momento se presionó desde organismos internacionales de inteligencia que operaban en Kiev, la capital de De Ucrania, Ucrania. lo que llevó a un golpe de Estado Ujú. en ese momento. Y como consecuencia de eso, entonces asume Poroshenko y Rusia entonces lleva a cabo la acción de anexar Ujú. la, la península La de zona Crimea, de Crimea. la península de Crimea, que por donde pasan el 80% de los gasoductos y oleoductos Ujú. del petróleo y el gas que se exportaba desde Rusia hacia Europa. Es Europa, decir, que era un área muy estratégica en ese momento. Ya, económicamente, ahora totalmente. menos, pero en ese momento era muy estratégica en términos Claro, claro. económicos y geopolíticos para, para Rusia. Entonces,
¿tiene algo que ver esto con la guerra de Ucrania y las posiciones que ha asumido el primer ministro del primer ministro de Eslovaquia? De Eslovaquia. Tiene muchas posibilidades, aunque las autoridades de Eslovaquia han dicho que quien actuó, el joven, la persona que, el señor, una persona mayor, que realizó los disparos, pues actuó solo, pero sí por motivaciones políticas. Es decir, sí tendría obviamente alguna que ver. Exactamente, tiene alguna tiene relación. que ver alguna relación, exactamente. Claro. Esa era la Pero palabra. dicen que es un lobo solitario, lobo solitario, Sí, pero ¿cómo destacando que la presidenta Susana Kaputova ha dicho que va a tratar de mantener lo más Eslovaquia tiene una estable presidenta. posible. Sí, Wow. una Sí, presidenta. pero recuerden que Eslovaquia es un sistema político parlamentario Sí, tiene donde tienen un presidente y un primer ministro. Sí, El exacto. caso Así es. del primer ministro es el jefe de gobierno, es decir, es quien gobierna el país. Sí. Por El eso caso del puede presidente- tener divisiones en Exacto. opiniones. De la El presidenta. caso del presidente, en este caso presidenta, es la jefa de Estado, es quien Ajá. dirige la política internacional. Son cosas. Sí. Tienen funciones Pero ella ha dicho bastante que específicas. espera que se mantenga los ánimos tranquilos, llama a toda la ciudadanía porque esto es bastante peligroso, porque estamos hablando de opiniones, de políticas, de ideologías y obviamente la consideración sobre un tema que ha lacerado las relaciones internacionales, sobre todo en Europa y esas zonas cercanas, tanto a Ucrania o zonas que tienen alguna definición con Ucrania y Rusia. Por lo tanto, llama la atención No, lo que tú exacto, que dijiste al él se había principio. negado Sí. ya a retirarle el apoyo a Ucrania por el conflicto bélico que tienen con Rusia. O sea, eso también sí. entiendo que tiene que ver. A pesar del de estar relacionado entonces con la OTAN, a pesar de que Ajá. se supone que debía seguir el lineamiento a favor de Ucrania, pero entonces su opinión era, Le como ha dicho retiró Randy. el Es que apoyo. lo que Diferente. pasa es que Eslovaquia entiende que Rusia no es un peligro para Europa, que no es un peligro para ellos, sino todo lo contrario, es un aliado. Sí. En términos económicos y puede ser un claro. aliado en materia política. Rusia no en ningún momento dio muestra de que podía ser un adversario de Europa, todo lo contrario. toda Europa, Incluso en los últimos años, hasta el 2022, lo que hizo fue estrechar las relaciones comerciales. Y para nadie es un secreto que cuando se estrechan relaciones comerciales entre países, pues esto reduce los riesgos de que se pueda producir algún conflicto político y bélico sobre todo. Y Eslovaquia lo ve desde ese punto de vista, como lo ve también Turquía y lo ven otros países de Europa. Ahora, lo que pasa es que Rusia es adversario de Estados Unidos. De Estados Unidos, que ahí Estados Unidos es adversario de Rusia. Este conflicto no es solo ruso-Ucrania. Exacto. No, es un Rusia-Ucrania. conflicto Exacto. Estados Unidos. Que ya tiene 2 años y y 3 no meses. ha habido mejoras Es un conflicto Estados en la Unidos. solución de este conflicto. Rusia, Estados Unidos como es quien dirige la política internacional y bélica de Europa, entonces toma decisiones unilaterales y posteriormente entonces Europa se ve obligada a caerle atrás. Pero algunos de los países europeos, algunos de los jefes de gobierno y jefes de Estado de Europa, pues no han estado de acuerdo con el conflicto entre Ucrania y Rusia. Y definitivamente es que es una cuestión que no tiene lógica. Claro. En el caso de Ucrania, para Ucrania era mucho más fácil estrechar relaciones con Rusia, que era su vecino, y al mismo tiempo tener buenas relaciones con Europa. Y en un momento perteneció a la Unión Soviética, sí, Ucrania. en algún momento perteneció a la Unión Soviética. Sí. Y una buena parte de la población de Ucrania pues se considera rusa. Sí, o sea, porque hablan el mismo idioma, tienen la misma religión, tienen la misma una cultura muy similar, claro. Pero además de eso, escuchan la misma música. Es decir, son rusos que viven en Ucrania y están las regiones
que anexó Claro. Rusia, pero hay otra región que queda todavía, que es la región de Odessa, donde el 95% de la población habla ruso, Claro. la comida es la rusa, en definitiva, rusos que viven en la parte sur. Sí, sí, que de simplemente Ucrania. están en territorio ucraniano Exacto. y la nacionalidad ucraniana, pero son rusos. Y se consideran como tal. El Congreso de la Mañana.